La mejor amiga de mi hija me acusó falsamente de abuso por odio y mi familia me echó de casa. Tiempo después, el karma hizo su trabajo. Soy Daniel, tengo 42 años, y lo que voy a contar destruyó mi vida durante un largo tiempo antes de que pudiera reconstruirla desde las cenizas. Esta es la historia de cómo la mejor amiga de mi hija inventó una acusación horrible contra mí, cómo mi propia familia me dio la espalda sin dudar, y cómo eventualmente me vengué de todos los que me abandonaron cuando más los necesitaba. Vivía en Provo, Utah, una ciudad conservadora donde la religión y la reputación familiar son prácticamente sagradas. Trabajaba como director de recursos humanos en una empresa mediana de tecnología, ganando $92,000 al año. Era un trabajo estable que me había tomado 15 años construir. Mi esposa, Patricia, era enfermera en el hospital local, con un salario de $68,000 anuales. Juntos, habíamos construido una vida cómoda de clase media, una casa de 4 habitaciones en un vecindario tranquilo, 2 autos decentes, ahorros para la universidad de nuestros hijos. Tenía 2 hijos, mi hijo mayor, Ethan, de 19 años, estaba en su segundo año universitario estudiando ingeniería. Mi hija Olivia, acababa de cumplir 16 y estaba en su penúltimo año de secundaria. Era una estudiante ejemplar, miembro del equipo de debate, voluntaria en la biblioteca local los fines de semana. Patricia y yo estábamos orgullosos de nuestros hijos y de la familia que habíamos construido durante casi 20 años de matrimonio. La mejor amiga de Olivia era una chica llamada Sofía, también de 16 años. Había sido amiga de mi hija desde sexto grado, prácticamente vivía en nuestra casa. Sofía venía de una familia complicada, su padre había abandonado a la familia cuando ella tenía 8 años, y su madre, Linda, trabajaba turnos dobles como mesera para mantenerlas a flote. Sofía pasaba tanto tiempo en nuestra casa que Patricia y yo la tratábamos casi como una tercera hija. Le preparábamos comidas, la llevábamos a sus actividades junto con Olivia, incluso le comprábamos ropa cuando notábamos que la necesitaba. Sofía era una chica inteligente, pero con problemas evidentes de confianza y apego. Buscaba constantemente validación, especialmente de figuras paternas. Yo intentaba ser una presencia positiva en su vida, el tipo de apoyo estable que claramente le faltaba en casa. Le ayudaba con su tarea de matemáticas cuando se quedaba a cenar, le daba consejos sobre cómo manejar situaciones sociales difíciles en la escuela, escuchaba cuando necesitaba desahogarse sobre su madre. Siempre mantuve límites apropiados, nunca estaba a solas con ella en una habitación cerrada, siempre mantenía conversaciones en áreas comunes de la casa. Era consciente de cómo podían verse las cosas, especialmente en nuestra comunidad conservadora. Todo cambió en octubre. Olivia había comenzado a salir con un chico de su clase llamado Connor, un buen estudiante, miembro del equipo de natación, hijo de una familia respetada en nuestra congregación. Connor era educado, responsable, exactamente el tipo de chico que Patricia y yo aprobábamos para nuestra hija. El problema era que Sofía también estaba interesada en Connor. Olivia me había contado unas semanas antes que Sofía había admitido tener sentimientos por él, pero Connor había dejado claro que solo estaba interesado en Olivia. Vi cómo esto afectaba a Sofía. Se volvió distante, irritable. Dejó de venir a casa tan seguido. Cuando venía, había tensión entre ella y Olivia que antes no existía. Patricia y yo hablamos con Olivia sobre ser comprensiva con los sentimientos de su amiga, sobre darle espacio para procesar el rechazo. Pensamos que era solo drama normal de adolescentes que eventualmente pasaría. Era un viernes por la noche de finales de octubre. Patricia estaba trabajando un turno nocturno en el hospital, algo que hacía 2 veces por semana. Ethan estaba en la universidad. Olivia había ido al cine con Connor y un grupo de amigos. Yo estaba solo en casa, trabajando en mi oficina en el segundo piso, revisando evaluaciones de desempeño que necesitaba completar para el lunes. Alrededor de las 9 de la noche, escuché el timbre. Era Sofía. «Hola, señor Richardson», dijo cuando abrí la puerta. Tenía los ojos rojos como si hubiera estado llorando. «¿Está Olivia?» Salió con Connor, le dije. «¿Estás bien? ¿Pasó algo?» «Solo quería hablar con ella», dijo con su voz temblando. «Mi mamá y yo tuvimos una pelea horrible. No quiero estar en casa ahora mismo». Dudé. No me sentía cómodo estando solo en casa con ella, pero tampoco podía dejarla en la calle claramente angustiada. «Olivia debería volver en 1 hora más o menos», dije. «Puedes esperarla en la sala si quieres. Voy a estar arriba trabajando». Sofía entró y se sentó en el sofá. Le traje un vaso de agua y volví a mi oficina, dejando la puerta abierta. Podía escucharla abajo, ocasionalmente sollozando. Unos 20 minutos después, la escuché subir las escaleras. Apareció en la puerta de mi oficina. «Señor Richardson, ¿puedo hablar con usted?», preguntó. «Solo necesito consejo sobre algo». «Claro», dije manteniendo mi posición detrás de mi escritorio. «¿Qué pasa?» «Es sobre Connor y Olivia», comenzó y entonces comenzó a llorar de nuevo. «Sé que es estúpido»,
Pero realmente me gusta Connor, y duele tanto verlos juntos. Siento que perdí a mi mejor amiga y al chico que me gustaba al mismo tiempo. Le di los consejos obvios, que el rechazo duele pero pasa, que Olivia todavía era su amiga y solo necesitaba comunicarse honestamente, que había muchos otros chicos en la escuela. Sofía escuchaba, asentía, pero había algo en sus ojos que me inquietaba. Una intensidad que no había visto antes. ¿Me considera bonita, señor Richardson?, preguntó de repente. La pregunta me tomó completamente por sorpresa. Sofía, esa es una pregunta inapropiada, dije con firmeza. Eres una chica bonita, pero no es apropiado que yo comente sobre tu apariencia de esa manera. Connor no piensa que soy bonita, dijo con su voz tomando un tono extraño. Solo ve a Olivia. Todos siempre ven solo a Olivia. Ella consigue todo, los padres perfectos, la vida perfecta, el chico perfecto. Sofía, creo que deberías ir a casa, dije sintiéndome cada vez más incómodo. O esperar a Olivia abajo. Esta conversación no es apropiada. Se levantó lentamente, mirándome con una expresión que no pude descifrar. Tiene razón, dijo. No es apropiado. Luego bajó las escaleras y escuché la puerta principal cerrarse unos minutos después. Olivia llegó a casa alrededor de las 11. Le mencioné que Sofía había pasado pero se había ido, sin entrar en detalles sobre nuestra incómoda conversación. No quería crear drama innecesario. Patricia llegó a casa de su turno alrededor de la medianoche, agotada como siempre después de trabajar 12 horas seguidas. Nos fuimos a dormir sin incidentes, sin tener idea de la bomba que estaba a punto de explotar en nuestras vidas. El sábado por la mañana, estaba preparando panqueques para el desayuno cuando mi teléfono explotó con llamadas y mensajes. El primero era de mi obispo de la iglesia, pidiendo hablar conmigo urgentemente. Luego un mensaje de mi cuñada preguntando si los rumores eran ciertos. Luego 3 llamadas perdidas de números que no reconocía. Mi estómago se hundió incluso antes de saber qué estaba pasando. Patricia revisó su teléfono al mismo tiempo y su rostro palideció. Daniel, dijo con voz temblorosa, ¿qué es esto? Me mostró un mensaje de texto de Linda, la madre de Sofía. No puedo creer que dejáramos a nuestras hijas cerca de tu esposo. Sofía finalmente tuvo el coraje de contarme lo que él le hizo. El mundo comenzó a moverse en cámara lenta. ¿Qué? ¿De qué está hablando? Antes de que pudiera procesar, escuché a Olivia gritando desde su habitación. Bajó corriendo las escaleras, su teléfono en la mano, lágrimas corriendo por su rostro. Papá, ¿qué hiciste? Sofía está diciendo que la tocaste. Está por todas partes en las redes sociales. Mi cerebro se negaba a procesar las palabras. ¿Qué? Eso es una locura. Yo nunca toqué a Sofía de manera inapropiada. Patricia me miraba con una expresión que nunca había visto antes. Horror mezclado con duda. Ella dice que pasó anoche, dijo Patricia lentamente. Cuando estuvo aquí mientras yo trabajaba. Nada pasó, grité, el pánico elevando mi voz. Vino a buscar a Olivia. Esperó en la sala. Subió brevemente para pedirme consejos sobre Connor, hablamos por 5 minutos, luego se fue. Eso fue todo. ¿Estuvo en tu oficina?, preguntó Patricia, su voz ahora fría. A solas contigo, arriba mientras yo trabajaba. Sí, pero no pasó nada. Le di consejos sobre su situación con Connor. Fue una conversación completamente apropiada. Incluso mientras decía las palabras, me daba cuenta de cómo sonaban. Estaba solo en casa con una adolescente de 16 años, ella vino a mi oficina, tuvimos una conversación privada. En nuestra comunidad conservadora, eso ya era suficientemente sospechoso. Mi teléfono sonó. Era mi jefe. Daniel, necesito que vengas a la oficina el lunes temprano, dijo sin preámbulos. Ha surgido una situación seria que necesitamos discutir. ¿Qué situación?, pregunté aunque ya lo sabía. Recibimos una llamada de la familia de una menor alegando comportamiento inapropiado de tu parte. Hasta que esto se resuelva, estás suspendido con goce de sueldo mientras investigamos. Colgó antes de que pudiera responder. Patricia me miraba, su expresión endureciéndose por minutos. Daniel, necesito que me digas la verdad ahora mismo. ¿Algo inapropiado pasó con Sofía? ¿Alguna vez? No, dije con firmeza, mirándola directamente a los ojos. Patricia, me conoces. Llevamos casados casi 20 años. ¿Sabes quién soy? Nunca tocaría a una niña de esa manera. Entonces, ¿por qué diría algo así?, preguntó Patricia, su voz quebrándose. ¿Por qué inventaría una mentira tan horrible? No lo sé, admití. Pero tienes que creerme. Nada pasó. Olivia estaba sentada en las escaleras, sollozando. Todas mis amigas me están enviando mensajes, dijo entre lágrimas. Dicen que Sofía publicó todo en Instagram. Que le pediste que subiera a tu oficina, que la tocaste, que le dijiste que no le contara a nadie. Nada de eso es verdad, dije sintiendo como el pánico se convertía en algo más oscuro, más desesperado. Olivia, mírame. Soy tu padre. ¿Me conoces?
¿Realmente crees que haría algo así? Mi hija me miró con ojos rojos e hinchados. No quiero creerlo, susurró. Pero Sofía es mi mejor amiga. ¿Por qué mentiría sobre algo tan serio? No lo sé, dije de nuevo, sintiéndome completamente impotente. Pero hay una razón, tiene que haberla. 1 hora después, 2 oficiales de policía llegaron a nuestra puerta. Necesitaban que fuera con ellos para responder algunas preguntas sobre una acusación de agresión sexual a una menor. Cooperé completamente, siguiéndolos a la estación mientras Patricia y Olivia me miraban desde la puerta principal. La mirada en los ojos de Patricia me perseguiría durante meses, no era apoyo o incluso preocupación. Era duda. En la estación de policía, un detective llamado Morrison me interrogó durante 4 horas. Le conté exactamente lo que pasó. Sofía vino buscando a Olivia, estaba molesta, le dejé esperar, tuvimos una breve conversación en mi oficina, se fue. Morrison tomaba notas, su expresión neutral pero claramente escéptica. Sofía cuenta una historia diferente, dijo finalmente. Dice que cuando subió a tu oficina, cerraste la puerta. Que le hiciste comentarios sobre su apariencia. Que la tocaste de manera inapropiada mientras le dabas un abrazo de consuelo. Que cuando intentó irse, la detuviste y le dijiste que nadie le creería si lo contaba porque todos pensaban que era problemática. Nada de eso pasó, dije, mi voz firme a pesar del terror creciendo en mi pecho. La puerta de mi oficina permaneció abierta todo el tiempo. Nunca la toqué excepto para entregarle un vaso de agua cuando llegó. Nunca hice comentarios sobre su apariencia excepto para decir que era inapropiado cuando ella preguntó si la consideraba bonita. Entonces admites que hubo una conversación sobre su apariencia, señaló Morrison. Ella preguntó, yo le dije que era una pregunta inapropiada, aclaré. Fue en ese momento que le pedí que se fuera. Morrison se reclinó en su silla. Aquí está el problema, señor Richardson. Estabas solo en casa con una menor. Ella estuvo en tu oficina, a solas contigo. Ustedes dos están de acuerdo en esos hechos. Todo lo demás es su palabra contra la tuya. No hay presunción de inocencia, pregunté sintiendo cómo la realidad de mi situación se hundía. Por supuesto, dijo Morrison. Pero también entiendes que estas acusaciones se investigan muy seriamente. Vamos a hablar con tu esposa, tu hija, vecinos. Vamos a reconstruir exactamente qué pasó esa noche. Me dejaron ir con la advertencia de que no contactara a Sofía ni a su familia. Cuando llegué a casa, eran casi las 7 de la noche. Patricia estaba sentada en la sala con Ethan, quien había manejado desde la universidad después de que le contaran. La conversación se detuvo abruptamente cuando entré. ¿Qué dijiste?, preguntó Patricia. La verdad, respondí. Que nada pasó. Que Sofía está mintiendo por alguna razón. Ethan me miraba con una expresión que me rompió el corazón. Mi hijo, mi primogénito, con quien había jugado basquetbol durante años, a quien había enseñado a manejar, me miraba como si fuera un extraño. Papá, dijo lentamente, ¿por qué estaba ella en tu oficina? ¿Por qué estaban solos? Ya expliqué eso, dije, la frustración filtrándose en mi voz. Vino buscando a Olivia. Estaba molesta. Le dejé esperar. Subió para pedir consejo. Fue una conversación de 5 minutos. Nada más. Pero tienes que admitir que parece mal, dijo Ethan. Una chica de 16 años, a solas contigo, arriba, tarde en la noche. No pasó nada, repetí, sintiendo como si estuviera golpeando una pared de ladrillo. ¿Por qué nadie me cree? Porque ella no tiene razón para mentir, dijo Patricia, su voz fría y distante. Sofía ha sido prácticamente parte de esta familia durante años. ¿Por qué inventaría algo así? ¿Qué ganaría? No lo sé, admití, pero tiene que haber una razón. La gente no solo inventa acusaciones de abuso sexual sin motivo. Patricia se levantó. Creo que deberías dormir en la habitación de invitados esta noche, dijo. Necesito tiempo para procesar todo esto. Patricia, comencé, pero ella levantó su mano. Por favor, dijo y su voz se quebró por primera vez. Solo necesito espacio para pensar. Esa noche, acostado en la habitación de invitados de mi propia casa, comencé a comprender la magnitud de lo que estaba enfrentando. No era solo la acusación en sí. Era como infectaba todo a su alrededor. De repente, cada interacción que había tenido con Sofía durante años estaba siendo reexaminada bajo la luz más sospechosa posible. Cada vez que le había ayudado con su tarea, cada conversación que habíamos tenido, cada vez que le había dado un abrazo paternal cuando estaba molesta, todo estaba siendo reinterpretado como evidencia de un patrón de comportamiento depredador. El domingo, nuestra familia normalmente iba a la iglesia. Patricia fue con Olivia, pero me pidió que no fuera. No puedo manejar los rumores todavía, dijo. Por favor, solo quédate en casa. Me quedé, sentado en la sala vacía, pensando en cómo había pasado los últimos 5 años como líder de jóvenes en nuestra congregación,
como había aconsejado a docenas de adolescentes sobre sus problemas, como todo eso ahora sería visto con sospecha. El lunes temprano, fui a reunirme con mi jefe y el departamento legal de la empresa. Me informaron que debido a la naturaleza seria de las acusaciones, mi suspensión con goce de sueldo continuaría hasta que la investigación policial se completara. Si era acusado formalmente, sería despedido de inmediato. Si las acusaciones eran desestimadas, reevaluarían mi posición pero no garantizaban mi trabajo. Tenemos que pensar en la reputación de la empresa, explicó mi jefe, sin poder mirarme a los ojos. Contraté a un abogado, un hombre llamado Steven Walsh que se especializaba en defensa criminal. Steven revisó mi caso y fue brutalmente honesto sobre mi situación. La buena noticia es que no hay evidencia física, dijo. No hay mensajes de texto, fotos, nada que sugiera una relación inapropiada. La mala noticia es que en casos de palabra contra palabra, especialmente con una menor, el sistema tiende a creer a la acusadora. La fiscalía está bajo enorme presión para procesar casos de abuso, especialmente después del movimiento feminista. ¿Entonces qué hago?, pregunté. Esperamos, dijo Steven. La policía completará su investigación. Hablarán con todos los que puedan. Revisarán tu teléfono, tu computadora, buscarán cualquier evidencia de contacto inapropiado. Si no encuentran nada, que no encontrarán porque dices que no hay nada, entonces tendrán que decidir si proceden solo con el testimonio de Sofía. ¿Cuánto tiempo tomará eso? Semanas, posiblemente meses, respondió Steven. Mientras tanto, mantén la cabeza baja, no hables con nadie sobre el caso excepto conmigo, y documenta todo lo que puedas recordar sobre tus interacciones con Sofía. Las semanas siguientes fueron las más oscuras de mi vida. Patricia apenas me hablaba. Dormíamos en habitaciones separadas. Comíamos en silencio. Olivia me evitaba por completo, pasando la mayor parte del tiempo en su habitación o en casa de amigas. Ethan había vuelto a la universidad pero nuestras llamadas telefónicas eran tensas y breves. En la comunidad, fui tratado como una escoria. Vecinos que habían sido amigos durante años cruzaban la calle para no tener que saludarme. Me eliminaron del grupo de WhatsApp del vecindario. El obispo me llamó para informarme que, hasta que esto se resolviera, no debía asistir a actividades de la iglesia donde hubiera menores presentes. Efectivamente, me expulsaron sin decirlo explícitamente. Lo peor era las redes sociales. Sofía había compartido su historia en Instagram, sin mencionar mi nombre directamente pero con suficientes detalles para que todos en nuestra comunidad supieran de quién hablaba. Los comentarios eran viciosos, los depredadores siempre parecen hombres normales, pobre chica, que valiente al hablar, debería estar en prisión. Algunos comentarios eran de personas que conocía, incluso consideraba amigos. Intenté defenderme publicando mi propia declaración en Facebook, explicando que las acusaciones eran falsas y que estaba cooperando completamente con la investigación. Fue un error. Los comentarios que recibí fueron aún más hostiles, típico abusador negando, el hecho de que estés tratando de defenderte públicamente prueba tu culpabilidad, deja de victimizarte. Borré la publicación después de 2 horas. El detective Morrison me llamó varias veces más para aclarar detalles. ¿Dónde estaba parado exactamente en mi oficina? ¿Qué llevaba puesto Sofía? ¿Cuánto tiempo estuvo allí exactamente? Cada pregunta se sentía como una trampa, como si estuviera buscando inconsistencias en mi historia para usar en mi contra. Hablaron con Patricia extensamente. Me contó después, con voz fría y distante, que le habían preguntado sobre nuestro matrimonio, si alguna vez había notado comportamiento inapropiado mío hacia menores, si Sofía había mencionado algo antes. Patricia admitió que le había dicho al detective que nuestra relación había sido sólida hasta este punto, pero que ahora cuestionaba todo lo que creía saber sobre mí. ¿Qué se supone que significa eso?, pregunté herido. Significa que ya no sé qué creer, respondió Patricia. Parte de mí quiere creer que mi esposo de 20 años no haría algo así. Pero otra parte de mí sigue preguntando, ¿por qué mentiría Sofía? Ella no tiene nada que ganar y todo que perder al hacer estas acusaciones. Hay una razón, insistí. Tiene que haberla. Y voy a encontrarla. Mi oportunidad llegó de una fuente inesperada. Connor, el novio de Olivia, me contactó a través de un mensaje de texto. Señor Richardson, necesito hablar con usted. Hay algo que debería saber sobre Sofía. Nos encontramos en un café a las afueras de Provo, lejos de donde alguien que conocíamos pudiera vernos. Connor lucía nervioso, retorciendo una servilleta en sus manos mientras hablaba. No estoy seguro de que esto ayude, comenzó, pero creo que debería saberlo. Unas semanas antes de que hiciera estas acusaciones, Sofía intentó besarme. Yo estaba con Olivia en ese momento, así que la rechacé. Ella se enojó mucho, dijo que Olivia no me merecía y que yo me arrepentiría de elegirla sobre ella. Mi corazón comenzó a acelerarse. ¿Le contaste esto a alguien? Se lo conté a Olivia, respondió Connor. Ella confrontó a Sofía y tuvieron una discusión enorme.
Sofía dijo que Olivia estaba siendo una mala amiga, que ella había visto a Connor primero, y empezó a soltar todo tipo de cosas irracionales. Incluso mencionó que ojalá pudiera arruinar la vida perfecta que Olivia tenía. Dejaron de hablarse durante casi una semana, hasta que Sofía apareció en su casa esa noche. Las piezas comenzaban a encajar. ¿Entonces Sofía estaba celosa de Olivia? Muy celosa, confirmó Connor. Y no solo de mí. De toda la vida de Olivia. De su familia, su casa, sus padres. Sofía siempre estaba haciendo comentarios sobre cómo Olivia lo tenía todo fácil, cómo sus padres eran perfectos, cómo ella deseaba poder intercambiar vidas con Olivia. ¿Le contaste esto a la policía?, pregunté. Connor negó con la cabeza avergonzado. Tenía miedo de que me involucrara en el drama. Pero después de ver cómo esto está destruyendo a Olivia, y pensando en cómo Sofía podría estar mintiendo para vengarse, pensé que debía decirle. Le agradecí a Connor y de inmediato llamé a Steven, mi abogado. Le conté sobre la conversación. Steven se animó. Esto es bueno. Establece un motivo. Si podemos mostrar que Sofía estaba celosa de Olivia y resentida con tu familia, eso explica por qué inventaría estas acusaciones. Necesitamos que Connor haga una declaración formal. Connor aceptó hablar con la policía. Su testimonio cambió la dinámica de la investigación. De repente, ya no era solo mi palabra contra la de Sofía. Había un motivo claro, una razón por la cual podría estar mintiendo. El detective Morrison me llamó días después de entrevistar a Connor. Hemos hablado con varias personas sobre la relación entre Sofía y tu hija, dijo Morrison. Parece que había tensión significativa entre ellas antes del incidente alegado. Eso no prueba que esté mintiendo, pero sí plantea preguntas sobre su motivación. Entonces, ¿qué pasa ahora?, pregunté. Seguimos investigando, dijo Morrison. Pero para ser honesto, sin evidencia física y con este nuevo contexto sobre su relación con tu familia, va a ser difícil que el fiscal lleve esto adelante. Por primera vez en semanas, sentí un destello de esperanza. Pero esa esperanza fue prematura. Aunque la investigación policial estaba mostrando dudas, el daño a mi reputación ya estaba hecho. Mi empleador me informó que, independientemente del resultado de la investigación policial, habían decidido ir en una dirección diferente. Básicamente, me despidieron sin decirlo directamente. Mi contrato terminaba en 3 meses y no sería renovado. Peor aún, Patricia me dijo que quería una separación temporal. No puedo manejar esto, dijo, lágrimas corriendo por su rostro. Lógicamente, la evidencia sugiere que no hiciste nada malo. Pero emocionalmente, no puedo superar el hecho de que estuviste solo con ella, que tuviste esa conversación. No puedo mirarte de la misma manera. Me mudé a un apartamento pequeño cerca del centro de Provo. Era un estudio de una habitación, amueblado básicamente, costando $900 al mes que apenas podía pagar con mis ahorros menguantes. Ethan llamó una vez para verificar que estaba bien, pero la conversación fue tensa. Olivia no me llamó en absoluto. Pasé los siguientes 2 meses en una especie de limbo. La investigación policial finalmente concluyó sin cargos formales. El detective Morrison me llamó para informarme. Basándonos en la falta de evidencia física, las inconsistencias en el testimonio de la acusadora cuando se le presionó sobre detalles específicos, y el testimonio de múltiples personas sobre el contexto de su relación con tu familia, el fiscal ha decidido no proceder con cargos. Debería haber sentido alivio. En cambio, solo sentí vacío. Mi nombre estaba limpio legalmente, pero socialmente estaba destruido. Todos en Provo me conocían como ese tipo que fue acusado de abusar de la amiga de su hija. No importaba que los cargos fueran desestimados. En la mente de las personas, donde hay humo, debe haber fuego. Steven, mi abogado, sugirió que considerara una demanda por difamación contra Sofía y su familia. Tienes un caso sólido, argumentó. Ella hizo acusaciones falsas que destruyeron tu reputación y tu carrera. Podrías recuperar daños significativos. Pero demandar a una adolescente y su madre soltera en dificultades se sentía como ganar una batalla pero perder la guerra. Me haría ver vengativo, mezquino. Y francamente, estaba demasiado agotado para pelear otra batalla legal que tomaría años y miles de dólares más. En cambio, comencé a planear algo diferente. Una venganza que no involucraba tribunales o abogados, sino simplemente dejar que la verdad saliera de una manera que obligara a todos a enfrentarla. Mi oportunidad vino de la forma más inesperada. Un día, recibí un mensaje de Instagram de una chica que no conocía. El mensaje decía: Señor Richardson, soy amiga de la escuela de Sofía. Hay algo que debería saber. Ella me confesó que mintió sobre usted. Lo hizo porque estaba celosa de Olivia y quería arruinar su familia. Tengo mensajes de texto donde lo admite. ¿Podemos hablar? Mi corazón prácticamente se detuvo. Le respondí inmediatamente, preguntándole si podíamos reunirnos. Su nombre era Ashley, una chica de 17 años que había sido amiga cercana de Sofía durante el último año. Me encontré con ella y su madre,
quien insistió en estar presente, en un café público. Ashley me mostró capturas de pantalla de una conversación de texto con Sofía de hace unas semanas. En los mensajes, Sofía admitía claramente que había inventado las acusaciones. Quería que Olivia sintiera cómo es perder algo importante, decía un mensaje. Su papá perfecto, su familia perfecta, todo. Ahora ella sabe cómo se siente. Otro mensaje decía, no me arrepiento. Ella me quitó a Connor. Yo le quité a su padre. ¿Por qué me estás mostrando esto?, pregunté a Ashley, mi voz temblando. Porque no está bien, dijo Ashley simplemente. Al principio creía Sofía. Todas lo hicimos. Pero luego comenzó a decir cosas que no tenían sentido, como que estaba feliz de haber arruinado su vida, que usted lo merecía por ser demasiado perfecto. Empecé a sospechar que estaba mintiendo. Cuando la confronté, ella lo admitió todo y me rogó que guardara el secreto. Pero no puedo. Usted perdió su trabajo, su familia. Eso no está bien. Le pedí a Ashley que hiciera una declaración formal a la policía y ella aceptó. También aceptó permitirme hacer copias de los mensajes. Llevé toda esta evidencia a Steven, quien de inmediato contactó al detective Morrison. Con esta nueva evidencia, la investigación se reabrió, pero esta vez enfocándose en Sofía. Fue interrogada de nuevo, y cuando se le confrontó con los mensajes de texto a Ashley, finalmente se derrumbó. Admitió que había inventado toda la historia, que nunca la toqué inapropiadamente, que lo hizo porque estaba celosa de Olivia y resentida con nuestra familia por tener todo lo que ella nunca tuvo. La confesión de Sofía fue documentada formalmente. Steven inmediatamente comenzó a trabajar en limpiar mi nombre públicamente a través de las redes sociales y a través de los medios locales. Pero la verdadera venganza no vino de los titulares de noticias. Vino de confrontar a cada persona que me había abandonado. Comencé con mi empleador. Steven envió una carta formal documentando cómo me habían despedido basándose en acusaciones falsas, amenazando con una demanda por despido injustificado a menos que me reinstalaran con compensación completa por el tiempo perdido. La empresa se apresuró a llegar a un acuerdo, me ofrecieron $180.000, equivalente a 2 años de salario, más una carta de recomendación y el acuerdo de que mi terminación sería eliminada de mi registro. Acepté el dinero pero rechacé volver. No quería trabajar para gente que me había abandonado tan rápidamente. Luego fui tras Sofía legalmente. A pesar de mis reservas iniciales, Steven me convenció de que era necesario para establecer un precedente. Demandamos a Sofía y a su madre, Linda, por difamación, angustia emocional intencional y daños punitivos. El juicio fue brutal. Sofía, por primera vez enfrentando las consecuencias de sus actos, se sentó en el estrado llorando mientras su abogado intentaba presentarla como una adolescente confundida que solo había cometido un error. Un error, dije cuando fue mi turno de testificar, es olvidar tu tarea. Un error es llegar tarde a una cita. Inventar una acusación de abuso sexual que destruye la vida de alguien no es un error. Es malicia deliberada. El jurado estuvo de acuerdo. Y aunque el valor real del daño fácilmente superaba los $400.000, sabían, igual que yo, que Sofía y Linda jamás podrían pagar una cifra así. Fue entonces cuando surgió la negociación. La rebaja no fue por lástima ni por su situación económica, sino por una condición muy específica. Sofía debía publicar un vídeo en todas sus redes sociales, dejándolo permanente, admitiendo que todo había sido una mentira, pidiendo disculpas, reconociendo que destruyó mi vida con una acusación falsa y que cometió un acto malicioso. Solo si aceptaba eso, yo accedería a reducir el monto. Ella aceptó. El jurado y yo aprobamos el acuerdo final, $150.000, descontados mensualmente de los salarios de ambas. Un monto mucho más bajo de lo que realmente merecía, sí, pero el vídeo público valía más que cualquier cifra. Era la pieza final para limpiar mi nombre sin dejar espacio a dudas. Porque, al final, no se trataba del dinero. Se trataba de recuperar mi dignidad, de restaurar la verdad y de asegurarme de que jamás pudiera volver a mentir sobre mí. Sofía también enfrentó consecuencias criminales. Fue acusada de presentar un informe falso a la policía, un delito menor que resultó en libertad condicional, servicio comunitario y consejería obligatoria. Su futuro estaba ahora manchado, tal como había intentado manchar el mío. Pero mi venganza más profunda fue con mi propia familia. Patricia me llamó después de que la historia de la confesión de Sofía se hizo pública. Daniel, dijo, su voz llena de arrepentimiento, lo siento mucho. Debería haberte creído. Debería haber estado a tu lado. Sí, deberías, respondí fríamente. Estuvimos casados 20 años. Conocías mi carácter, conocías mis valores. Y aún así, me abandonaste sin dudarlo un segundo cuando alguien me acusó. Ni siquiera me diste el beneficio de la duda. Estaba asustada, dijo Patricia, llorando ahora. La acusación era tan seria. No sabía qué pensar. Deberías haber pensado que tu esposo, el padre de tus hijos, el hombre con quien construiste una vida, merecía tu confianza,
dije. En cambio, elegiste creerle a una adolescente sobre mí. Esa decisión terminó nuestro matrimonio por completo, Patricia. No podemos intentar solucionarlo, suplicó. Ir a terapia de pareja, reconstruir nuestra confianza. No, dije simplemente. La confianza, una vez rota de esta manera, no puede repararse. Seguiremos adelante con el divorcio. Puedes quedarte con la casa. No quiero volver a Provo de todos modos. Olivia también intentó hacer las paces. Me escribió una carta larga, disculpándose por haberme dudado, por haberme evitado, por creerle a Sofía sobre mí. Eras mi mejor amiga, escribió sobre Sofía. Pensé que la conocía. Nunca imaginé que pudiera mentir sobre algo así. Debería haber confiado en ti, papá. Eras mi padre. Siempre habías estado allí para mí. Llamé a Olivia después de recibir su carta. Entiendo que estabas en una posición imposible, le dije. Sofía era tu mejor amiga. Pero Olivia, cuando más te necesitaba, cuando mi mundo se estaba derrumbando, ni siquiera intentaste escuchar mi lado de la historia. Me condenaste sin juicio, igual que todos los demás. Lo sé, papá, sollozó. Y lo siento mucho. ¿Puedes perdonarme? Eventualmente, tal vez, dije honestamente. Pero ahora mismo, necesito distancia. De ti, de tu madre, de Provo y de toda esta situación. Voy a comenzar una nueva vida en otro lugar. Cuando esté listo, te contactaré. Pero no será pronto. Ethan fue el único que llamó tomando responsabilidad completa sin hacer excusas. Papá, no hay justificación para cómo te traté, dijo. Eras mi padre, mi héroe y la primera vez que las cosas se pusieron difíciles, dudé de ti. Eso me hace un cobarde y un mal hijo. No espero que me perdones, pero quiero que sepas que pasaré el resto de mi vida intentando ser el tipo de hombre que tú me enseñaste a ser, incluso si fallé en serlo cuando más importaba. Su honestidad brutal me conmovió de una manera que las disculpas de los demás no lo hicieron. Ethan, aprecio tu honestidad. Y quiero que sepas que no te culpo tanto como a los demás. Eras joven, te pusieron en una situación imposible. Pero necesito tiempo. ¿De acuerdo? Lo entiendo completamente, dijo Ethan. Tómate todo el tiempo que necesites. Estaré aquí cuando estés listo. 6 meses después de que se retiraran las acusaciones, me mudé a Denver, Colorado. Usé parte del dinero del acuerdo para abrir una pequeña firma dedicada a optimizar procesos administrativos para negocios locales, algo que siempre había disfrutado en mis años de trabajo corporativo. No tenía nada que ver con casos legales ni investigaciones internas, era simplemente ayudar a empresas pequeñas a organizarse mejor, capacitar equipos y mejorar su productividad. Poco a poco construí algo mío, lejos de los rumores, lejos de la sombra de lo que me había pasado. Mi verdadera victoria fue seguir adelante. Reconstruir mi vida desde cero no fue un proceso rápido ni sencillo, fueron meses de silencios incómodos, de aprender a confiar de nuevo en la gente y, sobre todo, en mí mismo. En Denver descubrí algo que había olvidado, lo liberador que es caminar por la calle sin que nadie te apunte con la mirada, sin que tu nombre cargue con rumores, sin que una comunidad entera te juzgue por un error que nunca cometiste. Poco a poco formé nuevos lazos, amistades sinceras que nacieron sin prejuicios, y recuperé la calma que creía perdida para siempre. Aprendí a vivir sin cargar el peso de quienes me fallaron, sin intentar demostrarle nada a nadie. Con el tiempo conocí a Rachel, una mujer honesta y transparente, que supo ver más allá de mis cicatrices y me aceptó sin condiciones, sin preguntas innecesarias ni dudas escondidas. Hoy puedo decir que mi mayor venganza no fue destruir a nadie, sino rehacerme a mí mismo. Al final, elegir mi paz fue la decisión que verdaderamente cerró esta historia. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.